Y bueno, comienza la grabación. Pues buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a este segundo departamental de la unidad de aprendizaje, electricidad y electrónica. Eh, el día de hoy vamos a ver algunos conceptos que corresponden todavía a la unidad 1.5, que tiene que ver con tipos de potencia. Voy a ver el concepto de qué es una potencia para la parte eléctrica, cómo se conceptualiza, qué características tiene y cómo se aplica de manera práctica en algunos escenarios. Cualquier duda o pregunta, por favor, con toda confianza pueden interrumpir y comentarme o hacerme la pregunta para que podamos ir aclarando sus dudas. Entonces, primero, cálculo de la potencia de una carga activa resistiva. Dice lo siguiente, la forma más simple de calcular la potencia que consume una carga activa o resistiva conectada a un circuito eléctrico es multiplicando el valor de la tensión en volt aplicada por el valor de la intensidad I de la corriente que lo recorre, expresada en ampere, ¿no? Que es la unidad de la corriente. Me falta ahí una I. Para realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente. El resultado de esa multiplicación para un circuito eléctrico monofásico de corriente directa o corriente alterna estará dado en unidades de watt. Tengan cuidado porque a mí me ha ocurrido lo siguiente. Me ponen a veces que la unidad de la potencia es el volt ampere, ¿no? Y no, o sea, se conoce como watt. Otras fórmulas que vamos a ver ahorita también me dicen que esa es la fórmula de la potencia. Ahorita vamos a ver por qué. Si sustituimos nosotros esta letra P de potencia que identifica la potencia por su equivalente, es decir, la W de watt, tenemos que la potencia es igual al wattaje o a los watts que consume un circuito. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. No, profe. Sí, bueno, ok, gracias. Si quisiéramos hallar la intensidad o la corriente que fluye por un circuito, conociendo la potencia en el watt que posee el dispositivo, pues solamente tenemos que despejar de la fórmula el voltaje que se le está aplicando, ¿no? Y por lo tanto podríamos encontrar la corriente que está circulando por ese circuito haciendo el despeje, ¿no? Recuerden que W o P, W es igual a P, es igual a voltaje por corriente. Entonces, si yo tengo a WP y el voltaje, pues para conocer la corriente solamente es despejarla y encontrar el valor de corriente que pasa por ese circuito. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué es importante la potencia? Quiero suponer que muchos de ustedes tienen en su mano o están llevando esta sesión a través del celular, ¿correcto? Entonces, a ustedes el celular tiene tiene una cierta carga, tiene una batería y lo que hacen es conectar cuando se está descargando su celular a la corriente eléctrica y en cuanto se está cargando, quiero suponer que han sentido o se han dado cuenta que cuando está cargando su celular se calienta. ¿Sí les ha pasado eso? Que la carcasa, el chasis del celular se calienta cuando lo están cargando. ¿Sí lo han detectado? Sí, Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, todos hemos hecho eso hasta que nos dices, bueno, pues qué raro, ¿no? O no sé si es raro para ustedes o no es raro para ustedes. A ver, por qué se calienta para empezar? A ver, jóvenes, ¿por qué se calienta? yo creo que porque se carga muy rápido, tal vez. Puede ser porque se carga muy rápido. ¿Qué Más bien más? porque estás haciendo uso de él mientras se está cargando, ¿no? También estamos haciendo uso de él mientras se está cargando. Tengan en cuenta que si ustedes recuerdan, no sé si vieron este concepto en el curso anterior de electricidad y magnetismo, de la potencia. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es la potencia?
Es 1 amper por volt, ¿correcto? Como unidad, el watt. O sea, la unidad es el watt. Y ustedes debieron haber llegado a esta conclusión en el curso anterior, que un watt es igual a 1 amper por 1 volt que está pasando. O sea, si yo aplico 1 volt, estoy dejando pasar 1 amper de corriente. ¿Vale? El celular no maneja potencias altas, pero no maneja, ¿cómo les diré? Consumo de energía. ¿Recuerdan qué quería decir la potencia? ¿Qué es el amper, jóvenes? ¿Cómo defino el amper? ¿Es una qué? Es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente, pero matemáticamente, ¿cómo la definimos en la ecuación, en una ecuación? A ver, ¿cuál es la ecuación, jóvenes? La fórmula de la corriente. ¿Cuál es, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿me lo pueden dictar? Voltaje sobre resistencia. ¿Para la corriente? Sí, no, cuando se define la corriente, antes de ese es de ley de Ohm, pero ¿cómo definimos una corriente matemáticamente? Nosotros conocemos la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm me dice solamente lo siguiente: voltaje es igual a resistencia por corriente, pero la corriente tiene, tiene una característica particular de cómo se define. ¿Cuál es esa fórmula? A ver, una corriente, ¿qué es para empezar? A ver, ¿qué es una corriente, jóvenes? Es el flujo de electrones que pasa Por un material, pues, por ¿cierto? un cable, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, por cualquier material. El flujo de electrones, entonces están de acuerdo que los electrones van viajando, ¿cierto? Muy bien. Y por lo tanto, hay una variación ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esto cómo lo defino? Yo la carga, ¿cómo la defino? Como Q de T, ¿se acuerdan? Que decían que la carga estaba en función del tiempo. Entonces, la derivada de Q de T respecto al tiempo me daba a mí lo que era la corriente, ¿sí se acuerdan, más o menos? Más o menos. Ok. Entonces recuerden, o sea, yo tenía esta parte de aquí que yo sé que está circulando una corriente, entonces ahí en el curso deben de recordar que cuando está fluyendo el electrón, o sea, cuando está este flujo de electrones a lo largo del tiempo, se debió haber visto que el paso dentro del material del electrón de una posición a otra, libera energía.
Y esa energía, ¿cómo la vemos nosotros o cómo la percibimos nosotros? Como un cambio en su qué. ¿En su carga? No, en la temperatura. Acuérdense, o sea, imagínense a ustedes eh, que se les descompuso el coche y que les toca, pero no está muy lejos la vulcanizadora más cercana o el taller más cercano y les toca empujar el coche, ¿no? Entonces ustedes se van a la parte de atrás y empiezan a ejercer una fuerza en el coche, empiezan a empujar. Y están de acuerdo que cuando lo empujan, su cuerpo se empieza a elevar en la temperatura, ¿no? O sea, mecánicamente ustedes están generando un movimiento en el coche al empujarlo. Y internamente en su cuerpo, por todos los procesos de esfuerzo y todo eso, se empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? O sea, empiezan a sudar y empiezan a cansarse porque pues es muy pesado, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre para la corriente eléctrica. O sea, cuando nosotros tratamos de mover un electrón de una posición a otra para establecer el flujo de electrones o el flujo de carga a través del tiempo, tiene que haber un proceso de liberación de energía. Y ese proceso de liberación de energía es a través de la temperatura. Esa temperatura es la que ustedes ven cuando están utilizando por mucho tiempo su celular o la que ustedes ven cuando están poniendo a cargar su celular. ¿Sale? Ahí es donde se incrementa la temperatura de su dispositivo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, prof. ¿No? Entonces, a ver. Aquí les tengo una... ¿Tienen ustedes a su mano ahí un cargador de celular? Sí, A ver, tómenlo ya en la mano. Vamos a ver si no se ven aquí mis... ¿Ya me ven a mí? Sí, profe. Ok. Miren, entonces yo voy a poner aquí el cargador. Uy, creo que no me alcanza a ver, está muy pequeña la letra. Lo que me gustaría que vieran es más o menos cuáles son los elementos de carga para que podamos verlos, pero creo que ahí no me deja ampliarlo. La cámara es como que muy pequeña para acercarse, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan en el cargador, primero viene pues lo de todas unas cosas ahí en chino o en japonés, ¿no? Después viene una parte que es el modelo, tiene que tener un modelo, después uno donde dice input. En input vienen varias cosas. Viene primero algo que dice 100, 240, ¿qué? ¿Cuál es el primer dato que está ahí? En input. de 100 a 240 volts, ¿no? ¿Correcto? Y luego aparece una como, ya sea un como sombrerito o el ese de la ñ, ¿no? Que le ponemos a la ñ. Y luego, ¿qué dice? Les debe decir los hertz de 50 a 60 hertz. ¿Sí lo ven? Y 50, 60 Bien. Hz. Sí, profe. Ajá. Y luego les debe de aparecer la corriente de entrada. No sé si sale, a mí me sale 0.15 amperes o 150 miliamperes. No sé ustedes, Sí, a mí igual. ¿sale? Y luego viene, abajito del input, vienen los datos de output. Dice que salen 5 volts de corriente directa. Hay una barrita y abajito unos puntitos. Eso quiere decir que es corriente directa, ¿sale? Y dice que sale a 1 amper, ¿sale? Entonces, si ustedes como personas
Hola, ¿me escuchan? Como que se perdió la llamada. Sí, profe, yo ya lo Sí, profe, escucho. ya ¿De lo acuerdo? escucho. Se perdió la llamada. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde nos quedamos? Los datos de salida, ¿no? Ok, nos quedamos en que estábamos a 5 volts a 1 ampere. Sí, Y estábamos Sí, profe. platicando, o les estaba platicando, que los 5 volts son de corriente continua a 1 ampere. Y yo les comentaba que es muy peligroso que ustedes circule una corriente de 1 ampere. ¿Sí? Lo más peligroso para nosotros es trabajar con la corriente continua. ¿Sí? La corriente alterna, si ustedes se fijan, habla de 240 volts, 220 volts, 110 volts, pero maneja una corriente muy pequeña de 0.15 amperes. ¿Vale? Entonces, si por eso cuando ustedes se han dado alguna especie que le hicimos toque en el contacto de la corriente eléctrica, les da tiempo de despegarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente pasa de positivo y hay una transición a negativo. Entonces, en esa transición pasa por cero y es en el momento que ustedes quitan el dedo. Pero en la corriente directa no, o sea, la corriente directa no va a cambiar del voltaje que les da y aparte de eso maneja corrientes más altas, lo que hace que ustedes puedan sufrir un accidente bastante peligroso, ya que la corriente directa lo primero que hace es fluir por todo el circuito, o ustedes en este caso son una resistencia y les llega toda esa cantidad de corriente al corazón y lo puede detener, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con el manejo digo, es un cargador tal cual, ¿no? Pero hay que tener cuidado con los valores que entrega la salida. Entonces vean cómo nosotros en los dispositivos electrónicos como el celular tenemos que tener cuidado con los valores que estamos trabajando, ¿no? O sea, por eso cuando se moja la computadora, el celular, algo así, es peligroso de que se reciban una descarga eléctrica por esta parte de los voltajes y corrientes que manejan. Si bien no es un voltaje muy alto, digo son 5 volts, pero la corriente es continua. Y la corriente al ser continua va a pasar por todo el circuito de manera directa. Eso quiere decir sus nervios, sus órganos, el corazón de manera directa. Y en el otro caso, en el caso de corriente alterna, pues hay una probabilidad de que ustedes se puedan despegar de ahí porque la corriente alterna cambia de positivo a negativo. Entonces, cuando pasa por cero o por valores cercanos a cero, ustedes ya no sienten una intensidad tan fuerte, lo que les permite que puedan separar sus dedos o el metal que esté ahí que hayan colocado por error algún accidente y puedan despegarse. Luego se fijan, es muy interesante que ya estos dispositivos dice aquí, consumo de energía. ¿Cuánto les marca a ustedes el consumo de energía? Que eso está como ya por acá abajito. ¿Cuánto les marca ahí el cargador? ¿en qué parte dijo? ¿Todo? Por ahí debe de venir algún mensaje que diga consumo de energía y consumo de energía en espera. Para mi caso son, digamos, las dos penúltimas líneas, pero está muy pequeñito, no se ve. Déjame ver si con el celular puedo tomar la foto y compartirlo aquí. A ver, ¿ustedes sí les dice? En el mío no estaba, profe. A lo mejor porque es charilla. Ahí está. Espérame, déjalo, comparto aquí por WhatsApp, lo subo allá lo subo en internet y comparto la pantalla. Galería, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Entonces, lo pongo acá en WhatsApp. Vamos a entrar rápido. Ujú. Denme un segundo. Rápido internet. ¿Cómo se llama?
Muy bien. Ok. Ah, miren. Pues sí, voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. ¿Sí la ven ahí, jóvenes? Aquí, déjame ver si el lápiz me deja abrir esto. ¿Cómo está? Sí, sí, pueden ver aquí en las líneas, las tres últimas líneas, principalmente la 2 y la 3, dice consumo de energía. Dice 6.9, ahí está perfecto. Aquí me marca consumo de energía 6.94 watts por hora. Consumo de energía en espera 0.068 watts por hora. ¿Qué querrá decir eso, jóvenes? A ver, el primero es claro, ¿no? Consumo de energía, o sea, cuando está conectado y hay una carga ahí que está alimentando la batería, el consumo de energía de mi cargador es de 6.94 watts por hora. Pero una vez que yo ya terminé de cargar el celular o el aparato, aparece un consumo de energía en espera, o sea, ya no tiene nada que hacer, pero sabe que ya está llena la batería y marca que es de 0.068 watts por hora. ¿Vale? Igual, este dispositivo va a estar consumiendo corriente o una mínima de corriente si ustedes solamente lo conectan sin ponerle una carga, sin ponerle un celular. Y esa pequeña fuguita de 0.068 watts por hora también les está llegando o se los está cobrando este, Comisión Federal de Electricidad. El otro valor que yo les comentaba está aquí, ¿no? Va a 100 volts, de 100 a 240 volts de corriente alterna. Esta curvita quiere decir que es corriente alterna. Va de 50 a 60 Hz y con un consumo de 0.15 amperes. Entonces muy pequeñito el amperaje que ahí maneja. Pero a la salida dice que maneja 5 volts de corriente continua a 1 ampere. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado por la parte que está aquí, les digo, la parte de corriente continua. Esa es la peligrosa porque esa no se pueden despegar, no se pueden separar y les puede hacer algún daño dentro de su cuerpo, ¿vale? O sea, algún órgano, etcétera. Entonces, dudas hasta aquí, jóvenes, preguntas, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya de ahí yo ya veo estos elementos, cómo están más o menos interactuando de manera física con un aparato como es algo tan básico como un cargador. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo básico. A ver, dice aquí, ¿cuál será la potencia o consumo en watt de una bombilla conectada a una red de energía eléctrica doméstica monofásica de 220 volts si la corriente que circula por el circuito de la bombilla es de 0.45 amperes? ¿Qué dice aquí? Muy básico, ¿no? Sustituyendo los valores en la fórmula, nosotros tenemos que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Entonces yo tengo que la potencia igual a 220 volts por 0.45 amperes y me dice que ese bombillo está consumiendo 100 watts de potencia. Entonces la bombilla o el foco está consumiendo 100 watts, que eran los que teníamos antes, ¿no? De filamento. Esa era la potencia que consumía un foco de manera nominal. Ustedes pueden encontrar estos datos también si algún día van al Home Depot o alguna ferretería donde puedan tomar las cajas de los focos y les puede dar estos datos de consumo tanto de watts como de amperes como de voltaje, a los cuales tienen que modificar cada uno de sus valores para que les lo puedan aplicar ahí con el consumo de su casa. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No, profe. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, la unidad de consumo de energía en un dispositivo eléctrico se mide en watt por hora, que era lo que nos mostraba a nosotros la imagen anterior, ¿cierto? Decía 6.9 watt por hora, ¿se acuerdan? O en kilowatt por hora para medir miles de watts, ¿no? O sea, solamente se multiplican los miles de watts. A nosotros en la casa nos hacen la medición Comisión Federal
por kilowatt hora, ¿no? Entonces, todo lo que consumimos de corriente eléctrica son mediciones de kilowatt hora por todos los focos, el refrigerador, el horno de microondas, la computadora, la televisión, el reproductor de DVD, los cargadores de los celulares, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros tenemos, que toda esa carga eléctrica que tenemos en nuestra casa es lo que nosotros Comisión Federal nos hace un análisis, una revisión y todo ese consumo es el que nos lo factura a nosotros. Posiblemente en una casa, si ustedes han llegado a ver un recibo de Comisión Federal de Electricidad, les muestra les muestra solamente ahí un consumo muy general, ¿no? ¿Cómo viene ese consumo? Para ver la cámara. ¿Cómo viene ese consumo, jóvenes? En un recibo de Comisión Federal. Vamos a ver. Buscamos aquí, señor. Y cuánto que pagarlo. ¿Cómo viene ese dato? A ver. Ujú. Por ejemplo, a mí este bimestre, que fue del mes de septiembre-octubre, Comisión Federal me comenta que hice un consumo de 301 kilowatt por hora. De acuerdo a eso, yo tengo un consumo medio de corriente eléctrica, ¿vale? Y de acuerdo a esos valores, es como a mí me está haciendo Comisión Federal los análisis de todos lo que yo tengo como tal en consumo. Entonces, incluso aquí les deja, si descargan la aplicación y les deja, como hace cortes en cuanto al consumo de kilowatt por hora más el acumulado que lleva desde que les instalaron el medidor, ustedes pueden revisar en su medidor cuál es el valor que tienen actualmente de kilowatt por hora, le restan del corte previo que les manejó Comisión Federal y en función de eso Comisión Federal les dice cuánto van a tener ustedes que pagar para el siguiente mes o bimestre. Por ejemplo, aquí me dice mi lectura anterior. A ver, voy a ponerlo. Aquí está, ¿no? Por ejemplo. Este es el de Comisión Federal. Ay, está como que una lamparita ahí. No me deja verlo. Es un choque de pantallas. Entonces me dice que yo tengo 4.662 kilowatt hora acumulados. Entonces, ¿qué pasa si le pongo 4.800? 4.800. Calcular. Dice que yo tendría que pagar. No pudimos obtener la información. Es que es mucho. Que no consuma tanto. Pues me dijo que consumía 300. 4.670. Para que no haya. Se me hace que siento. Ah, ya. Que por ejemplo, si yo consumiera de los esos 4.662 aumentara a 4.670, o sea, solamente consumiera ¿qué gusta? A ver, 8 kilowatts, pues son 8 kilowatts por hora, en un mes, por ejemplo, tendría que pagar de entre 24 y 28, o 24, dice, costo aproximado de energía al día de hoy, 24 pesos. Costo aproximado de energía de la próxima facturación serían 80 pesos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque está haciendo el cálculo para el bimestre que yo estoy trabajando. O sea, si yo mantuviera ese consumo, eso es lo que cobraría como por kilowatt. Entonces, todo ese consumo, todo ese gasto que generamos, se analiza y pues lo miden lo tienen los medidores y lo transfieren y al final hacen un ajuste del cálculo. Posiblemente a nosotros en casa y eso pues no sea tan, a lo mejor ustedes no lo ven ahorita como tan importante, ¿no? El problema viene en la industria, ¿no? Cuando ustedes vayan a la industria, ahí sí cualquier kilowatt y cualquier watt que consuma cada dispositivo que van a conectar cuesta, y cuesta porque pues la empresa tiene que generar ingresos para poder pagar las cuentas, entre ellas las cuentas de luz, ¿no? Bueno, decimos luz de corriente eléctrica, ¿no? De consumo de corriente eléctrica. Yo les puedo decir un ejemplo. Cuando estuve trabajando en una empresa que se llama Alcatel, ahí se tienen muchas salas de computadoras y de servidores para poder hacer la difusión de Internet. Por ejemplo, el Prodigy Infinitum que nosotros tenemos.
¿Sale? Entonces, toda esa situación del Prodigy Infinitum hace que nosotros tengamos el gasto se eleva de sobremanera, ¿no? Imagínense tener una computadora, ¿no? Simple y sencillamente, un cargador. El cargador dice que consume 6 watts por hora, ¿no? Entonces, ¿cuántos cargadores tendríamos que tener conectados? ¿Cuántos cargadores tenemos que tener conectados para consumir 1 kilowatt por hora? ¿Cuántos serían? A ver, Gómez, son preguntas para la noche. ¿Cuántos cargadores tendría que tener conectados para consumir 1 kilowatt por hora? $166. A ver, fue 6.9, ¿dividiste 1000 entre 6.9? ¿O en tu caso entre qué dividiste? Entre 6. Ok. En este caso 6.9, casi 7. Por eso a lo mejor había que... Sí está cerca, o sea, los 166 entre 6. Entre 6.9 y 144.92. Ok, 145. Y entre 6, como dices, 167, ¿no? Prácticamente. O sea, 145 si estaba consumiendo 6.9 watt por hora y 166 o 167, como dice su compañero, si estuviéramos dejándolo en 6 watts por hora, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de teléfonos. Ahora, trasladen eso a la parte de un servidor de computadora, a una computadora. Igual revisen el cargador de su computadora y vean cuánto watt por hora consume y van a ver por qué la importancia del manejo de las potencias y de los watts que se consumen dentro de los dispositivos eléctricos y electrónicos. ¿Sale? Al final eso va a pasar a ser parte de una factura que nos lo van a cobrar y vamos a tener que revisar los costos. Bueno, jóvenes, dudas hasta aquí, preguntas. Aquí, por ejemplo, la diapositiva dice en el último párrafo. Si, por ejemplo, tenemos encendidas en nuestra casa 2 lámparas de 500 watts durante 1 hora, el reloj registrador o el medidor de consumo eléctrico registrará 1 kilowatt por hora consumido en ese periodo de tiempo, que se sumará a la cifra del consumo anterior, como me lo mostraba mi Comisión Federal, ¿no? Entonces, se fijan, un foco maneja 100 watts, ¿no? De consumo y dependiendo del tiempo que yo lo deje encendido, va a ser el wattaje por hora o el watt por hora que va a estar consumiendo. Bueno, este es lo otro que les comentaba. Para hallar la potencia de consumo en watt de un dispositivo también se pueden utilizar indistintamente una de las dos fórmulas que aparecen a continuación. ¿Estas fórmulas de dónde vienen, jóvenes? ¿De dónde sacamos estas fórmulas, jóvenes? ¿De la ley de Ohm? Correcto, de la ley de Ohm, ¿para qué? Sustituyendo qué y qué. Recuerden, B es igual a I por R, ¿no? Si yo sé que la potencia es igual a B por I, sustituyendo esta B aquí, ¿a qué es igual esto? A I por R por I, ¿no? Y eso es igual a I cuadrada por R, ¿no? Que es la fórmula que tenemos aquí. Si yo despejo la corriente, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, sustituyendo en mi fórmula de P igual a B por I, yo tengo que P es igual a B por voltaje entre resistencia. Y eso me dice que es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, de la ley de Ohm se puede calcular aguas. Ambas fórmulas, tanto la que está en función de corrientes como la que está en función de voltajes, la unidad es el watt. ¿Vale? Se los comento porque en varios exámenes que a mí me ha tocado es que los compañeros ponen que la unidad de potencia es el volt cuadrado, o sea, el volt cuadrado sobre ohm.
y no es esa. Y aquí dicen que es, bueno, entonces el amper cuadrado por ohm, ¿no? Que esa es la unidad de la potencia. No, o sea, para no generar ese tipo de confusiones, la unidad de potencia es el watt. Lo mismo ocurre para cuando hacemos trabajo mecánico, también se maneja el watt. O en el caso del trabajo mecánico, otra unidad son los caballos de fuerza o los HPs, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya por último, dice aquí, el consumo en watt o kilowatt de cualquier carga, ya sea una resistencia, un consumidor cualquiera de corriente conectado a un circuito eléctrico, como pueden ser motores, calentadores, equipos de aire acondicionado, televisores u otro dispositivo, en la mayoría de los casos se puede conocer leyendo directamente en una placa metálica ubicada generalmente en la parte trasera de dichos equipos, ¿no? Ahí podemos ver cuáles los valores de voltaje y perdón, de watt o de consumo de potencia de nuestros dispositivos. Ahora, para calcular la potencia en algunos tipos de equipos que trabajan con corriente alterna, es necesario tener en cuenta también el valor del factor de potencia o algo que se conoce como el coseno de phi que poseen. Esto más o menos ya lo habíamos visto con lo de los fasores, ¿vale? Que estaba más o menos relacionado con los ángulos y las fases de corrientes y voltajes. Y para este caso se encuentran en los equipos que trabajan con carga reactiva o inductiva. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Carga reactiva o inductiva. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena inductivo? ¿A una bobina? A una bobina. ¿Alguna vez, de pura curiosidad o casualidad, alguno de ustedes ha descompuesto una licuadora o un taladro y ha abierto el motor? Así cuando estaban chicos y su mamá o su papá o su tío o su abuelita decían, yo creo que mi nieto, hijo, sobrino, primo va a ser ingeniero. ¿Por qué? Porque ya se descompuso la licuadora y la quiere arreglar. ¿A alguien se le ha ocurrido? ¿O ha tenido la curiosidad? No me digan que no. De perder un motor de un coche de control remoto. Pues yo carritos, ¿verdad? Carritos de Ándale. motor, pero Pero bueno, más o menos abriste el motor. Si le quitaste el casquito y viste que tenía sí dentro. tiene como unas plaquitas, parecen como shurikens. Bueno, no sabría Ajá. describirlo, pero son como de metal. Ok. Tiene Como unas laminitas plaquitas. pegadas. Ok. Ajá. Y están envueltas alrededor de qué? Es como una bobina. En Bueno, una bobina. Ujú. sí, una bobina. Sí, ahí tú vas a tener una bobina y en esa bobina, pues las plaquitas, como bien comentas, tienen un efecto de campo de onda electromagnética, de campo eléctrico y de campo magnético. Y recuerden que cuando le hacemos pasar una corriente a esa bobina, la bobina va a generar un movimiento circular, ¿no? O sea, la corriente va a circular en la forma de la bobina y por lo tanto esos cambios de corriente en el motor van a hacer que mecánicamente se mueva un vástago y ese vástago mueva el motor. Y efectivamente hay una bobina, por eso la carga inductiva o reactiva. También un capacitor podría generar una situación similar. Está muy bien, o sea, realmente eso es lo que vemos ahí. Claro que ya le puedes decir que sabes que hay una carga inductiva ahí, ¿no? O sea, conecté un motor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los consumidores de energía eléctrica para funcionar utilizan una o más bobinas o enrollado al alambre de cobre, como el motor que tú comentas. Como ocurre, por ejemplo, con los motores. Eso ya nos queda muy claro. ¿Sale? Entonces, un motor eléctrico prácticamente ese es su principio. O sea, una bobina hace que circule una corriente, esa corriente genera un campo electromagnético y de manera mecánica, a través del campo magnético, se empuja mecánicamente algunos imanes que luego están adentro o algunos metales, como en tu caso que comentabas. Y esos imanes chocan, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con los campos magnéticos cuando son iguales?
¿Qué pasa con campos magnéticos o con campos cuando la carga es igual? Se repelen. Hay una repulsión. Y esa repulsión mecánicamente hace que empuje a al vástago y el vástago empieza a girar. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los motores industriales, este dato es raro que lo veamos nosotros en algún dispositivo casero, prácticamente es más en los motores industriales, nos va a salir este valor de la potencia del coseno de phi. Y bueno, ¿a qué se refiere eso? Aquí dice que es 0.86. Entonces dice, las resistencias puras como la de las bombillas de alumbrado incandescente y halógena y los calentadores eléctricos que emplean resistencia de alambre de nicromio o nicromo tienen carga activa o resistiva y su factor de potencia es igual a 1, que es el valor considerado ideal para un circuito eléctrico. Por lo tanto, ese valor no se toma en cuenta a la hora de calcular la potencia de consumo de esos dispositivos. Sin embargo, las cargas reactivas o inductivas, como la que poseen los motores eléctricos, tienen un factor de potencia menor que 1. Generalmente su valor varía entre 0.85 y 0.98, por lo cual la eficiencia de trabajo del equipo en cuestión y la red de suministro eléctrico varía cuando el factor se aleja mucho de la unidad, traduciéndose en un mayor gasto de energía y en un mayor desembolso económico. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, cuando yo conecte dispositivos eléctricos como un motor, no porque yo le ponga un amper, quiere decir que ese amper que va a circular por ese motor se consuma completamente. Eso es lo que nos dice esto del factor de potencia, que tanto el voltaje que yo le conecte como el amper o la corriente que circule por ahí, no necesariamente va a ser la misma o como lo hemos venido manejando nosotros, ideal, ¿no? O sea, de que yo digo, bueno, pues es muy sencillo, yo sé que B es igual a I por R igual a 100, perdón, R igual a 100, B igual a 10, es muy sencillo, ¿no? Que la corriente es igual a 10 entre 100, ¿y eso qué es igual, jóvenes? A 0.01, ¿no? 0.1, perdón, 0.1 amper. O sea, la relación va 1 a 1, ¿no? O sea, yo nada más divido, hago el cálculo y encuentro la corriente. Entonces, el factor de potencia todavía me diría que esta corriente que está circulando por ahí no es realmente esta, sino que tendría un factor de 0.085 que estaría siendo afectado ahí, amperes, ¿no? Que sería que seguiría que estaría siendo afectado en mi motor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, la fórmula para hallar la potencia de los equipos que trabajan con corriente alterna monofásica, teniendo en cuenta su factor de potencia o coseno de phi, es la siguiente. Potencia, que nosotros la conocemos que está de watts, es igual a la corriente por el voltaje por el coseno de phi. O como bien lo comenta aquí, el ángulo en el cual está presentándose ese desfase o cambio de fase que hace que la potencia no sea completamente 1. ¿Cuándo tendría que valer el ángulo phi para que eso sí diera 1? ¿Dónde han visto esto ustedes, jóvenes? El ángulo, para que sea 1, Ajá, tendría que ser 0 o 180. tendría que ser 0. Ahora, del departamental anterior, ¿dónde vimos esto? ¿Qué dijimos de las funciones ortogonales? ¿Qué es algo ortogonal? Pues era cuando dos funciones que se multiplicaban. Bueno, la integral de dos funciones multiplicadas da 0. Ok. Esto era Y dijimos lo que... que cuando daba 0 era porque tenían un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces nosotros sabemos de trigonometría que el coseno de 90 grados pues es igual a 0.
Pero ¿qué pasa si ese ángulo prácticamente se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta que está aquí? O sea que el ángulo vale cero. Entonces, ¿cuánto es el coseno de cero? 1, ¿cierto? O sea, el coseno de cero es 1. Por lo tanto, como bien lo comentan ustedes, phi tendría que valer cero o no tendría que haber una diferencia de ángulo para que yo pudiera aprovechar la mayoría de la potencia y mi fórmula regresaría a ser que potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Para dejar, yo creo que vamos a dejarlo por hoy aquí. Y ya continuamos el próximo lunes viendo un poco más de este análisis. Y dice así: si queremos conocer la potencia que desarrolla un motor eléctrico monofásico, cuyo consumo de corriente es de 10.4 amperes y posee un factor de potencia de coseno de phi de 0.96, conectado a una red eléctrica de corriente alterna, también monofásica, de 220 volts, ¿cuál sería el valor de la potencia que consume? Pues nada más hay que hacer la sustitución, ¿no? O sea, 220 volts por 10.4 amperes, o sea, V por I, por el coseno de phi, que en este caso ya está delimitado como 0.96, y nos dice que en lugar de ser la eficiencia total de más de 2200, serían como 2300 watts, va solamente a alcanzar a cubrir 2196.48 watts. ¿Sale? Y ajustado eso a nivel de kilowatts, nosotros tendríamos que es de 2.2 kilowatts aproximadamente el que consume ese motor bajo ese efecto del coseno de phi. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Cuánto debería de ser, jóvenes, la potencia total si yo tuviera el coseno de phi igual a 1? ¿Cuál sería la potencia total que consume? Que debería de consumir el motor. 2288. 2288, correcto. ¿Sale? Entonces, 2288 watts. ¿Vale? Y bueno, solamente para hacer la relación, ¿cuánto sería lo que estoy realmente utilizando de los 2288? ¿Esto qué quiere decir? 2196.48 entre 2288. ¿Cuánto me da, jóvenes? El punto 96, ¿cierto? O sea, dividan por favor 2196.48 entre 2288. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes? Punto 96. Punto 96, que es quiere decir que el motor solamente aprovecha el 96% de eficiencia de la potencia, suministrándole tanto la corriente como el voltaje. ¿Vale? ¿Por qué nos afecta esto, jóvenes? Porque al final a nosotros, Comisión Federal, nos va a hacer el cálculo del wattaje total, o sea, de los 2288 watts. O sea,
A Comisión Federal no le interesa si tú solamente aprovechaste 2196 watts en tu motor. A Comisión Federal le tienes que pagar los 2288 watts en la factura, porque eso es lo que va a hacer, lo que se va a consumir de manera general en la red, ¿vale? Y entonces tenemos una pérdida y tenemos que pagar de más por algo que no se está aprovechando completamente, que es el motor eléctrico. Por eso la importancia de conocer bien el consumo de energía en las casas y principalmente en la industria, que ahí es donde sí realmente se está haciendo un consumo y un pago como tal. Bueno, jóvenes, dudas hasta aquí, preguntas. No, profe. No, ¿No? profe. Bueno, miren, por el día de hoy vamos a dejarlo aquí. Eh, yo voy a dejarles la lista de materiales. Yo espero dejárselas mañana, ya para que vayan comprando el material. Voy a dejar unas prácticas, pero estas primeras prácticas van a ser a través del uso de un simulador, ¿vale? Estas van a ser nuestras tareas a partir de este departamental. O sea, voy a dejar unas prácticas, tienen que elaborar unos reportes de manera individual, manejando el simulador, y ya en función de eso, vamos después a hacer las prácticas en físico, ¿vale? Les voy a dar un lapso como de una semana y media para que puedan conseguir el material y les dé bien tiempo de conseguirlo. Si lo consiguen antes, pues arrancamos antes. Eso ya va a depender del grupo, cómo avancen en conseguir el material, ¿vale? Profe, disculpe, más o menos como que vamos a ocupar de material. Pues mira, lo básico es resistencias de diferentes valores, de un cuarto de watt y de medio watt. De la lista lo estoy haciendo, que serán de 1 kilowatt, de 470 ohms, así. Un potenciómetro de 1 kilowatt, de 10 kilowatts. Un multímetro digital económico. Hay multímetros desde 120 pesos. Yo me gustaría que gastaran lo menos posible, ¿no? Para que no sea un cargo adicional ahí importante. Pero uno muy económico anda en 120 pesos. Hasta creo que en 80 pesos consigues uno. No necesitamos nada tan elaborado, ¿vale? Multímetro, transistores NPN, PNP, diodos bipolares, diodos LEDs, eh, una, un motorcito pequeño, un motor anda como en 20 pesos más o menos, los transistores andan como en 5 pesos, 3 pesos, los LEDs andan como en 1 2 pesos, ¿no? O sea, cosas así que, digo, no sean tan onerosas en el gasto, que se puedan conseguir a bajo costo, que las puedan conseguir y ya con eso, cuando nos reunamos en los laboratorios, empezar a trabajar a manipular y a manipular todo este tipo de herramientas, ¿vale? Hay un sensor, principalmente el que trabajo es un sensor de temperatura. Posiblemente veamos un dispositivo también que se conocen como integrados, que es el 741, que es un amplificador operacional, y un 555, que es un temporizador. Son circuitos muy básicos de electrónica. Ah, y también con puertas lógicas AND, OR, XOR, y unos switch que se llaman mini-DIN para poder hacer algunos análisis de lógica. Y una pila de 9 volts. Con eso yo creo la armamos. Si pudieran un arreglo de pilas, que compraran 4 pilas de 1.5, no hay problema. Con eso podemos. Si son recargables, mejor. Para que ya no me compren una vez y trabajemos con eso en las prácticas. ¿Sale? Entonces yo estoy calculándole que es un gasto ahí unos 300, 400 pesos. ¿Sale? Para que más o menos tengamos tiempo de que lo junten. Esperemos ya máximo unos 500 pesos, pero no creo que pase de 500 pesos. Ya para ir haciendo puras prácticas de aquí en adelante. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Sí quedó clara Profe, la pregunta? sí, gracias. Es que como tengo poquitas cosas, por eso preguntaba. No, todo lo que tengas lo vamos a aprovechar. O sea, lo que se tenga se aprovecha, sin problema. ¿Vale? Si ya tienen otra materia, eso lo aprovechamos. Y ya, yo sé que en algunas otras materias les han pedido, creo que hasta Arduino, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces vamos a aprovechar lo que tengan y lo que no, pues ya lo compren y ya trabajemos con eso, ¿vale?
Bueno, jóvenes, pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Profe, se me fue un poquito el internet. Entonces va a subir la lista, ¿verdad? A Moodle. Sí, la lista la subo a Moodle. Ahí va a estar luego, tanto en el foro como en la unidad. Tengo que habilitar ya lo que es la unidad 2, bueno, el departamental 2. Y ahí también estaría colocada la lista. Ok, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Vale? Ahí yo creo voy a ver si en algunos pongo los enlaces ahí de Steren, que es lo más en línea que puedo ver ahí para que se den una idea de cuánto va a ser. Sale, profe, ¿Vale? gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a Profe. ustedes, jóvenes. Que estén muy bien. Buena noche. Nos vemos el lunes.